¿Quién era la esposa de Caín? Esta pregunta resuena a través de los siglos y aún inquieta a los curiosos de hoy. En el relato antiguo de la primera familia, aparece un misterio que ha fascinado tanto a lectores como a estudiosos. Aunque muchos conocen la historia de Caín y Abel, pocos han explorado el enigma de la mujer que acompañó a Caín en su destierro. Al inicio de esta investigación, pregúntate por qué existe esa laguna y qué podría ocultar. Acompáñanos mientras recorremos páginas sagradas y pergaminos olvidados para desenterrar pistas. Tras plantear esta cuestión, te invitamos a suscribirte a nuestro canal La Biblia Secreta y a impulsar este viaje de descubrimiento. Tu curiosidad alimenta nuestra exploración y tu apoyo nos ayuda a revelar antiguos secretos que desafían la manera en que entendemos el pasado. El misterio persistente de la esposa de Caín comienza con una observación simple. El relato del Génesis narra cómo Caín, nacido de Adán y Eva, en los albores de la historia humana, cometió el primer asesinato al matar a su hermano Abel. Como castigo fue condenado a errar por la tierra y temía por su vida. El texto cuenta que el Creador lo marcó para que nadie lo matara. Luego aparece la frase que desata interminables debates. Caín conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a un hijo llamado Enoc. La escena sorprende porque en los capítulos anteriores no se menciona a ninguna mujer. Aparte de Eva, surge naturalmente la pregunta: si Caín y Abel eran los únicos hijos de Adán y Eva en ese momento, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Este misterio no es una mera curiosidad. Toca el corazón de cómo imaginamos la población humana temprana y la transmisión de la cultura. Para los creyentes, la ausencia de detalles invita a reflexionar sobre la plenitud de los relatos sagrados. Para los escépticos, ofrece un punto de crítica. Para todos, invita a una exploración más profunda de los textos antiguos, más allá de los versículos conocidos. El enigma perdura no solo en la identidad de una mujer, sino en el silencio del relato y en las posibilidades ocultas detrás de ese silencio. Para explorar este acertijo, volvemos al relato del Génesis. La historia de la creación, el jardín y la caída presenta a Adán y Eva como la primera pareja. El texto señala que tuvieron hijos Caín, Abel, y más tarde Satan también afirma que Adán tuvo otros hijos e hijas, aunque no los nombra ni narra sus vidas. Tras la muerte de Abel, el relato se centra en el castigo de Caín. Él es enviado al oriente del Edén, a vivir en la tierra de Nod. Allí construye una ciudad y le pone el nombre de su hijo. Se menciona brevemente a sus descendientes y sus logros en metalurgia, ganadería y música. Sin embargo, no se menciona expresamente a su esposa. Este vacío preocupa a los lectores que suponen que el texto debería proporcionar una genealogía completa. El vacío se hace más evidente al considerar que los primeros capítulos del Génesis condensan muchas generaciones en pocos versículos y omiten gran parte de la información. Algunas interpretaciones proponen que el silencio es intencional, reflejando un contexto cultural en el cual ciertos detalles no eran importantes para la audiencia original. Otras sugieren que la omisión invita a los lectores a buscar conocimiento en otras tradiciones o a recurrir a la razón y la inferencia. La brecha plantea preguntas más amplias sobre cómo leer relatos antiguos. ¿Debemos esperar que respondan todas las preguntas modernas? ¿O debemos asumir que son selectivos en lo que incluyen? En este espacio de silencio, la especulación ha florecido, generando diversas explicaciones sobre la compañera de Caín. Una de las explicaciones más comunes dentro de las interpretaciones tradicionales es que Caín se casó con una hermana. Génesis afirma que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas, y esto implica que su descendencia se casó entre sí en un mundo. En sus primeras etapas de historia humana, tales uniones habrían sido necesarias para la continuidad de la línea familiar. Aunque a los lectores modernos les resulte inquietante debido a prohibiciones culturales y legales posteriores, el texto sugiere un contexto en el que estas relaciones no se consideraban incorrectas. Otra teoría plantea que Caín pudo haberse casado con una sobrina o prima nacida en la segunda generación. Los defensores de esta idea señalan que Caín vivió lo suficiente como para ver varias generaciones de descendientes y que el nacimiento de su esposa no necesitaba coincidir con el suyo. Otra explicación surge desde la perspectiva de que los primeros capítulos del Génesis resumen eventos ocurridos durante períodos prolongados. Esta visión sostiene que los nombres como Caín y Abel podrían representar clanes o grupos más que individuos. En ese caso, la esposa de Caín podría haber provenido de otro grupo de personas fuera de la familia inmediata de Adán y Eva. Algunos proponen la existencia de otros humanos creados por el Creador fuera del jardín,
que no están detallados en el relato. Esta especulación suele conocerse como la hipótesis preadamita. Cada una de estas interpretaciones intenta armonizar el relato con las realidades físicas del crecimiento poblacional, manteniéndose dentro de los límites de la fe o la razón. Resaltan la manera en que los lectores intentan salvar la distancia entre el silencio textual y la necesidad lógica. Para ir más allá de las conjeturas, nos volvemos hacia un texto antiguo que afirma llenar los vacíos dejados por el Génesis. El libro de Jazer, también conocido como el libro del justo, es mencionado en la Biblia hebrea en 2 lugares. Una referencia aparece en el libro de Josué, donde se dice que el relato poético del sol detenido está escrito en el libro de Yashua. Otra mención figura en 2 de Samuel, asociando un lamento con esta obra enigmática. El libro de Jasher que poseemos hoy es una compilación medieval que pretende contener el libro perdido mencionado en las Escrituras. Sus orígenes son discutidos. Algunos argumentan que es una preservación fiel de un texto antiguo. Otros lo consideran una obra posterior compuesta para satisfacer la curiosidad sobre los relatos bíblicos. Independientemente de su procedencia, el libro de Jazer ofrece narrativas que amplían las historias del Génesis. Respecto al misterio de la esposa de Caín, este texto aporta detalles específicos ausentes en la narración canónica. Antes de explorar esos detalles, conviene señalar que la autoridad de Jazer no es aceptada por todas las tradiciones. Muchas comunidades lo tratan como apócrifo o legendario. Sin embargo, sigue siendo un valioso testimonio de cómo los primeros intérpretes intentaron responder preguntas que la escritura no responde. Sus relatos revelan el paisaje imaginativo de los lectores antiguos y sus esfuerzos por reconciliar la fe con la curiosidad. Según el libro de Jazer, Caín se casó con su hermana. El texto la llama Ewan y la presenta como hija de Adán y Eva en este relato. Adán y Eva tuvieron varios hijos más allá de los nombrados en Génesis. Cuando Caín mató a Abel, temió represalias, y el texto relata un episodio en el que Adán y Eva lloran a sus hijos perdidos. Más tarde, Caín se marcha con su hermana, que se convierte en su esposa, para vivir en otra tierra. Esta narrativa llena el vacío genealógico que deja el Génesis al especificar que los hermanos se contaban entre las primeras parejas. Jazer amplía además la vida de Adán y Eva después de su expulsión del jardín, detallando sus intentos de cultivar la tierra y sus luchas con el dolor y el trabajo. El texto enfatiza que Caín y Awen procuraron establecer su propia familia lejos de sus parientes y que sus descendientes continuaron innovando y construyendo. Aunque este relato puede no satisfacer a quienes cuestionan las implicaciones morales del matrimonio entre hermanos, se alinea con una de las interpretaciones tradicionales más comunes. Proporciona nombres y escenas que vuelven la narración más vívida. También subraya la humanidad de los primeros personajes, retratándolos como figuras complejas que lidian con amor, rivalidad, pérdida y supervivencia. La narrativa de Jazer ofrece así un suplemento imaginativo y rico al escueto relato bíblico. Sin embargo, dado que su autenticidad es debatida, sus detalles siguen siendo un tema de interés más que de doctrina aceptada. Explorar la identidad de la esposa de Caín abre una ventana hacia cuestiones más amplias sobre la historia humana temprana, tal como la presentan los textos sagrados. Si los hermanos se casaron entre sí, la población inicial creció a partir de una sola familia y las implicaciones genéticas y sociales serían únicas de esa época primera. Algunos lectores señalan que las leyes contra las uniones entre parientes cercanos se dieron más adelante y, por tanto, argumentan que las normas morales eran distintas en los comienzos de la humanidad. Otros, incómodos con esta explicación, buscan evidencia de otras poblaciones con las que Caín pudiera haber interactuado. Esto lleva a especulaciones sobre seres fuera del jardín u otras creaciones. La discusión aborda temas como la antropología, la genética y la mitología comparada. Algunos estudiosos comparan el relato del Génesis con otros mitos del antiguo, cercano Oriente, donde los primeros humanos surgen junto a otros pueblos o seres divinos. Examina cómo las culturas antiguas explicaron el origen de las naciones y la diversificación de las lenguas. La narrativa de Caín y sus descendientes también invita a reflexionar sobre el desarrollo de la tecnología y la vida urbana. Se atribuye a Caín la construcción de una ciudad, y sus descendientes son retratados como metalúrgicos, músicos y pastores. Estos logros sugieren un avance rápido de habilidades entre los primeros humanos. La identidad de la esposa de Caín, por tanto, se convierte en símbolo del misterio más amplio de cómo se formaron y expandieron las primeras sociedades humanas. Nos lleva a considerar la interacción entre la guía divina, la innovación humana y las tradiciones narrativas que conservan estos temas. Más allá de las cuestiones históricas y genealógicas, está el impacto interpretativo de este misterio en la fe y la erudición. Para quienes consideran la Biblia
una guía completa y suficiente. El silencio sobre la esposa de Caín puede servir como recordatorio de que no todos los detalles son necesarios para el mensaje teológico. El enfoque del relato del Génesis está en las lecciones morales, como las consecuencias del pecado, la justicia del Creador y la expansión de la cultura humana. Para otros, el silencio invita a la curiosidad y al deseo de recurrir a textos complementarios, como Geyser, o a teorías que van más allá del canon tradicional. Estos enfoques distintos revelan cómo las comunidades se relacionan con la literatura antigua. Algunas prefieren permanecer dentro de los límites establecidos del canon, mientras que otras abrazan un rango más amplio de fuentes para enriquecer su comprensión. El debate sobre la esposa de Caín ilustra la tensión entre la fidelidad a la escritura y la apertura a información externa. También muestra cómo los misterios pueden cumplir una función positiva. Provocan preguntas y fomentan la exploración, lo que puede llevar a una comprensión más profunda. Cuando uno contempla los aspectos desconocidos de los relatos antiguos, se invita a una relación más activa con el texto. En lugar de recibir pasivamente información, el lector se convierte en investigador. Este proceso puede fortalecer la fe al profundizar el compromiso o desafiarla al plantear preguntas difíciles. En cualquier caso, el impacto de estos misterios es significativo. Al concluir esta exploración sobre la esposa de Caín, regresamos a la pregunta que la originó. ¿Quién era ella? Hemos visto que el texto canónico ofrece pocos detalles, dejando un vacío que ha generado siglos de especulación. Hemos examinado explicaciones comunes dentro de la tradición, señalando que hermanos o generaciones posteriores pudieron casarse entre sí. Hemos visitado el libro de Geyser, que proporciona una narrativa más detallada, nombrando a la esposa de Caín y describiendo su vida juntos. Hemos considerado las implicaciones más amplias de este misterio para nuestra comprensión de la humanidad temprana y la forma en que interpretamos los textos antiguos. Al final, el enigma sigue sin resolverse de manera definitiva. Esto puede decepcionar a quienes buscan respuestas absolutas, pero también ofrece una lección valiosa. Algunas preguntas quedan abiertas, no para frustrarnos, sino para invitar a la reflexión continua. Recuerdan que el pasado es complejo y que las narrativas sagradas contienen capas de significado, más allá de los detalles literales. Cuando abordamos estas historias con curiosidad y humildad, obtenemos nuevas percepciones sobre la naturaleza humana, la justicia divina y la interacción entre mito e historia. La mujer que caminó con Caín quizás nunca sea plenamente conocida, pero la búsqueda de su identidad enriquece nuestra lectura del Génesis y nos anima a explorar el vasto tapiz de la sabiduría antigua. Por ello te dejamos esta invitación. Sigue haciendo preguntas. Busca conocimiento en diversas fuentes y acompáñanos en la Biblia secreta mientras nos adentramos en más misterios que iluminan el camino entre las historias antiguas y la comprensión moderna. Y recuerda impulsar estos descubrimientos para que la comunidad de buscadores crezca cada vez más. Los nombres y genealogías son más que simples etiquetas. En los relatos antiguos, en los primeros capítulos del Génesis, cada nombre tiene peso y transmite un mensaje sobre identidad y destino. El nombre Caín está asociado con adquisición o posesión, reflejando la afirmación de Eva de que había obtenido un varón con ayuda del Creador. El nombre Abel resuena con el aliento o la fugacidad de la vida, insinuando su existencia breve y trágico final. Set, cuyo nombre sugiere sustituto o designado, representa la continuidad de la línea humana tras la pérdida de Abel. El uso de nombres en los textos sagrados suele indicar la intención del autor de enseñar lecciones sobre carácter e historia. Las genealogías que siguen están estructuradas para resaltar figuras significativas y trazar la línea desde Adán hasta Noé y más allá. Estas listas no son exhaustivas, sino selectivas, enfatizando temas de bendición, juicio y alianza. La ausencia del nombre de la esposa de Caín en Génesis puede ser deliberada. Destaca el foco en el recorrido moral de Caín, más que en su vida doméstica. También invita a los lectores a reflexionar sobre lo que se registra y lo que se omite. Al estudiar el significado y ubicación de los nombres, se obtiene una visión del arte literario del texto y de los temas más profundos que busca transmitir. Al mirar más allá de la Biblia hebrea, encontramos que muchas culturas cuentan historias de una pareja original o una primera familia. En el mito mesopotámico, los dioses crean a los humanos para liberarse del trabajo, y los primeros humanos viven bajo la guía de seres divinos. En la mitología griega, el mundo se puebla con diversas razas de humanos moldeadas por los dioses, que a veces se unen con mortales. En la tradición nórdica, los dioses crean al primer hombre y a la primera mujer a partir de troncos de árboles, otorgándoles vida y dones de movimiento y habla. En estas
narraciones. Los orígenes de la humanidad están ligados a la acción divina, y las primeras generaciones a menudo incluyen personajes de estatura o habilidad extraordinaria. Algunos mitos hablan de gigantes o semidioses, cuyas uniones con humanos producen héroes o monstruos. Estas historias interculturales comparten motivos como el surgimiento de la civilización, la introducción de la agricultura y el establecimiento del orden social. También abordan el misterio de cómo la raza humana se expandió a partir de una pequeña población fundadora. Al comparar estos mitos con el relato del Génesis, obtenemos perspectivas sobre el impulso humano compartido de explicar nuestros comienzos. Las preguntas sin respuesta sobre la esposa de Caín resuenan con el misterio más amplio de cómo las culturas explican el rápido crecimiento de la humanidad. Los paralelos nos recuerdan que los pueblos antiguos eran muy conscientes de los desafíos de narrar los orígenes y que a menudo utilizaron simbolismo y alegoría para transmitir verdades que trascienden la cronología literal. La sugerencia de que Caín se casó con una hermana o pariente cercano plantea preguntas éticas cuando se la mira con normas modernas. En la sociedad contemporánea, el incesto está prohibido por motivos morales, sociales y genéticos. Sin embargo, el contexto cultural y biológico de la historia humana temprana, según la presentan los textos sagrados, era muy distinto. Muchos intérpretes proponen que la degeneración genética aún no había avanzado, hasta el punto en que las uniones entre parientes cercanos produjeran efectos dañinos. También señalan que las leyes contra esas uniones no se introdujeron hasta mucho después, con la entrega de la ley mosaica. El libro de Levítico contiene prohibiciones claras contra casarse con parientes cercanos, reflejando un cambio en las expectativas éticas a medida que las sociedades humanas crecieron y se diversificaron. Para entonces había suficiente gente como para formar parejas sin recurrir a uniones entre familiares. Así, lo que hoy puede parecer inmoral, según estándares posteriores, pudo considerarse normal en las etapas más tempranas de la historia. Esta perspectiva subraya la importancia de comprender el contexto cultural al interpretar relatos antiguos. También invita a reflexionar sobre cómo evolucionan las normas éticas con el tiempo en respuesta a cambios en la estructura poblacional, la salud, el conocimiento y la organización social. Aunque la idea de un matrimonio entre hermanos pueda perturbar a los lectores modernos, reconocer estas diferencias permite una apreciación más matizada del texto. El libro de Jazer ocupa un lugar peculiar entre los escritos extrabíblicos. Su nombre sugiere rectitud o justicia, y su existencia está atestiguada en escrituras anteriores. Sin embargo, la versión disponible hoy se imprimió por primera vez en el siglo XVIII, en hebreo, y más tarde se tradujo a otros idiomas. Algunas tradiciones sostienen que el libro original fue escrito por los patriarcas y preservado a través de los siglos. Otros argumentan que el texto que tenemos es una composición medieval que recoge diversas leyendas y tradiciones midrásicas. En el siglo XIX, una traducción al inglés de Jazer capturó la imaginación de los lectores al ofrecer narrativas ampliadas de eventos bíblicos. El libro relata las historias de los patriarcas con gran detalle, incluyendo las aventuras de Enoc, las pruebas de Abraham y las guerras de los hijos de Jacob. A menudo atribuye acciones, motivos y discursos a personajes ausentes en el texto canónico. Debido a estas elaboraciones, algunos estudiosos lo consideran una recreación creativa más que un relato histórico. Sin embargo, su influencia en la interpretación de misterios, como la identidad de la esposa de Caín, es significativa. Refleja el deseo de las comunidades posteriores de rellenar vacíos narrativos y de preservar tradiciones orales que pudieron circular junto al canon escrito. Su historia nos enseña sobre la dinámica de la formación del canon y el hambre de completitud narrativa. Desde un punto de vista antropológico, la cuestión de cómo se expandieron las poblaciones humanas tempranas es compleja. Los estudios genéticos sugieren que el tamaño efectivo de la población de los primeros Homo sapiens era mayor que una sola familia. Esto implica que, o bien el relato del Génesis comprime o simboliza eventos de una historia de origen humano más amplia, o que el texto se centra en un linaje particular por razones teológicas. Algunos científicos sostienen que la especie humana, tal y como existe hoy, surgió de una población de varios miles de individuos en lugar de 2 personas. Esto no necesariamente contradice el mensaje teológico del Génesis, pero sí desafía interpretaciones literales de los orígenes humanos. Los antropólogos también estudian cómo grupos pequeños se expanden mediante mecanismos como la exogamia, la práctica de casarse fuera del propio grupo para formar alianzas y diversificar el acervo genético. Si los primeros humanos practicaron exogamia, entonces la expansión de la población implicaría contacto con otros grupos. Esto plantea preguntas sobre la existencia de otras comunidades
en la época de Caín. Comparar evidencias arqueológicas con narrativas textuales revela que sociedades complejas existían en el antiguo Cercano Oriente, mucho antes de la composición del Génesis. Estos hallazgos invitan a un diálogo entre ciencia y escritura. Nos desafían a considerar cómo pueden coexistir e informarse mutuamente distintas formas de conocimiento sobre el pasado de la humanidad. El silencio es un recurso literario poderoso en las narrativas sagradas. Cuando un autor elige omitir ciertos detalles, no siempre es porque se desconozca la información. El silencio puede dirigir la atención hacia lo que se considera más importante. En el caso de la esposa de Caín, el silencio puede servir para centrar al lector en las consecuencias morales de sus acciones, en vez de en la logística de la formación familiar. También puede reflejar las prioridades de la comunidad antigua para la que se contó la historia. La narrativa enfatiza temas de violencia, juicio, exilio y la expansión cultural a través de la línea de Caín. Al dejar sin respuesta la cuestión de su esposa, el texto invita a los lectores a lidiar con el misterio y a buscar sabiduría más allá de la superficie. Esto invita a una lectura contemplativa donde lo no dicho puede provocar reflexión. En otras partes de la escritura aparecen silencios similares. Por ejemplo, se dice poco sobre la infancia de Moisés o la educación de Jesús. Estas lagunas animan a las comunidades de fe a llenarlas mediante relatos, tradición y contemplación. Así, el silencio puede ser tan significativo como la palabra. Permite la coexistencia de múltiples interpretaciones y mantiene la narrativa abierta a nuevas ideas. La fascinación persistente por preguntas como la identidad de la esposa de Caín ilustra la interacción entre mito y ciencia. Mito no significa necesariamente falsedad. Se refiere a una forma de relato que transmite verdades profundas mediante símbolos, narraciones y arquetipos. El relato del Génesis puede entenderse como un marco mítico que comunica principios teológicos sobre la creación, la naturaleza humana y la responsabilidad moral. La ciencia, por su parte, busca explicaciones empíricas del mundo físico mediante observación y experimentación. Cuando estos dos modos de comprensión se entrecruzan, pueden enriquecerse mutuamente. Los descubrimientos científicos sobre los orígenes humanos desafían lecturas simplistas de los textos antiguos, pero no tienen por qué negar las intuiciones espirituales que ofrecen. A la inversa, los relatos míticos pueden inspirar la curiosidad científica al presentar misterios que claman por ser investigados. La historia de Caín y su esposa sirve de ejemplo de cómo la literatura antigua conserva preguntas que resuenan a través del tiempo. Al examinar fósiles, genomas y artefactos arqueológicos, obtenemos una imagen más clara de la historia humana. Sin embargo, el relato mítico continúa hablándonos en nuestra búsqueda de significado y propósito. Nos recuerda que los seres humanos siempre han tratado de comprender de dónde vienen y cómo se relacionan con el mundo más amplio. En tiempos contemporáneos, el interés por las cuestiones antiguas no ha disminuido. Personas de diversos entornos recurren a la escritura, la arqueología y los estudios comparados para encontrar respuestas a misterios ancestrales. La pregunta sobre la esposa de Caín forma parte de una tendencia más amplia de revisar narrativas antiguas con nuevos ojos. Algunos están motivados por la fe, buscando defender o elucidar las escrituras que veneran. Otros abordan estos textos como literatura o artefactos culturales, con la intención de comprender cómo han moldeado el pensamiento humano. La proliferación de recursos digitales ha hecho accesibles textos antes poco conocidos, como el libro de Dreiser, a un público amplio. Foros en línea y bases de datos académicas permiten comparar traducciones, discutir interpretaciones y compartir hallazgos. En este entorno, la conversación sobre la esposa de Caín se convierte en un microcosmos del diálogo global sobre el pasado. Revela la tensión entre tradición e innovación, entre reverencia y escepticismo. También demuestra el impulso humano de conectar con los ancestros a través de historias. El compromiso continuo con esta pregunta muestra que los misterios tienen un poder duradero para unir mentes curiosas a través del tiempo y el espacio. Finalmente, reflexionamos sobre el papel de la fe y la duda al abordar los misterios bíblicos. La fe implica confianza en una narrativa más amplia que puede no responder cada detalle. Permite a los creyentes aceptar el silencio como parte del diseño divino. La duda, por otro lado, no es necesariamente antagonista de la fe. Representa el cuestionamiento honesto que surge cuando encontramos vacíos o aparentes contradicciones. Al ponderar quién fue la esposa de Caín, ejercemos tanto fe como duda. Confiamos en que el texto tiene significado, aunque no comprendamos todos los detalles. También nos permitimos preguntarnos y explorar posibilidades. Este equilibrio puede fortalecer nuestra vida espiritual. Fomenta la humildad al reconocer que nuestro conocimiento es limitado
y nuestras interpretaciones son provisionales. También alimenta la perseverancia en el estudio y la contemplación. Al abrazar tanto la fe como la duda, nos convertimos en buscadores más resilientes. Podemos apreciar la riqueza de las narraciones antiguas y seguir abiertos a nuevas luces. La historia de Caín, su hermano y su esposa, se convierte en un espejo donde vemos nuestra propia búsqueda de verdad. Nos recuerda que cada pregunta, por antigua que sea, nos invita a profundizar en la comprensión del universo y de nuestro lugar en el Amé. La historia de Caín no solo trata de violencia y misterio, sino también de exilio y redención. Después de matar a su hermano, fue condenado a vagar por la tierra. Este deambular simboliza una ruptura con la comunidad y con la presencia del Creador. Sin embargo, el relato también muestra un atisbo de misericordia. Caín teme que otros lo maten en venganza y recibe una marca que lo protege. Esta señal, aunque enigmática, significa que la justicia y la compasión pueden coexistir. Sirve como límite que evita una escalada de violencia. El exilio a la tierra de Nod se convierte en el escenario para nuevos comienzos. Caín construye una ciudad, signo de que incluso en el destierro hay esperanza de comunidad y creatividad. La presencia de su esposa, en este contexto, es significativa. Ella lo acompaña en su viaje, lejos de lo conocido y hacia lo desconocido. Juntos, representan el potencial de vida y cultura que puede surgir de la ruptura. Su unión y el nacimiento de Enoc indican que el exilio no pone fin a la historia humana, la transforma. Este tema resuena en las Escrituras, donde a menudo el exilio precede a la renovación. Los israelitas van al cautiverio y luego regresan. Los discípulos se dispersan tras la crucifixión y luego se reúnen de nuevo. En cada caso, la experiencia de pérdida y desplazamiento se convierte en un catalizador de crecimiento. Así, la pregunta de quién fue la esposa de Caín conduce a una reflexión más amplia sobre cómo actúa la gracia dentro del juicio y cómo surgen nuevas relaciones después de la tragedia. El misterio de la esposa de Caín ha inspirado a artistas y escritores durante siglos. En pinturas medievales y renacentistas, Caín suele aparecer vagando con una compañera, a veces una mujer cuyo rostro está velado. Poetas han meditado sobre la soledad del primer asesino y el consuelo que pudo hallar en una pareja. Novelistas han reimaginado la vida de estos personajes antiguos, creando historias que exploran las dinámicas de culpa, amor y supervivencia. En algunas reinterpretaciones, la esposa de Caín se convierte en figura central que representa el perdón o la complicidad. Puede ser retratada como una curadora que ayuda a Caín a lidiar con su remordimiento o como una voz de conciencia que lo impulsa a buscar redención. En otras obras, ella encarna el miedo y la resiliencia de las primeras mujeres en un mundo marcado por realidades duras. Estas respuestas creativas muestran cómo la ausencia de un nombre invita a la imaginación. El hueco en el registro se convierte en un lienzo, en el cual los artistas proyectan preocupaciones contemporáneas sobre género, violencia y gracia. Compositores también han tomado la historia, produciendo oratorios y cantatas que dan voz al drama de la hermandad y el exilio. Estos esfuerzos artísticos testifican el poder duradero del relato y la manera en que sus preguntas, sin respuesta, estimulan la creatividad humana. Al involucrarnos con estas interpretaciones, podemos apreciar cómo los misterios bíblicos continúan resonando en la cultura y el arte. El silencio alrededor de la esposa de Caín forma parte de un patrón más amplio, en el cual las mujeres del Génesis a menudo aparecen sin nombre o marginalizadas. Eva tiene un papel central al comienzo, pero muchas mujeres posteriores aparecen sin ser nombradas. Las hermanas y esposas de los patriarcas desempeñan funciones cruciales, pero el texto registra poco sobre ellas. Este patrón ha llamado la atención de estudiosos que examinan cómo se describen los roles de género en la escritura. Intérpretes feministas argumentan que la ausencia de nombres no significa ausencia de agencia, más bien refleja el contexto patriarcal en el cual se registraron las historias. Las mujeres eran a menudo portadoras de la vida, la cultura y la tradición oral, aunque el registro escrito no las destaque. La historia de la esposa de Caín invita a reconsiderar cómo leemos estas narraciones. Al preguntar quién fue, reconocemos que su presencia importaba. No fue un mero pie de página, sino una socia esencial en la continuidad de la humanidad. Reconocer a las mujeres silenciosas del Génesis fomenta una lectura más inclusiva de la escritura. Nos invita a imaginar sus perspectivas y a honrar sus contribuciones. También desafía a los lectores contemporáneos a cuestionar cómo las narrativas históricas han sido moldeadas por las voces que las registraron. Al poner a estas mujeres en el foco, enriquecemos nuestra comprensión del relato sagrado y afirmamos la dignidad
de aquellas cuyos nombres se han perdido. La recepción del libro de Jazer y otros escritos apócrifos varía mucho entre las comunidades religiosas. En la tradición judía, algunos sabios conocían Jazer, pero no lo incluyeron en el canon de la escritura. En el mundo cristiano, algunos padres de la Iglesia mencionaron ocasionalmente obras apócrifas, pero generalmente las distinguieron de los textos autoritativos. Durante el Renacimiento y la Ilustración hubo un renovado interés en la apócrifa, ya que los eruditos buscaban reconstruir la historia antigua. La traducción de Jazer a lenguas europeas despertó la fascinación entre los lectores que deseaban relatos bíblicos más detallados. En algunos grupos, particularmente dentro de movimientos religiosos del siglo XIX, el libro de Jazer fue acogido como fuente valiosa de conocimiento adicional. Porridge, ciertos intérpretes dentro de la tradición de los santos de los últimos días, lo consideraron útil, aunque no autoritativo. Otros se mostraron escépticos y advirtieron en contra de darle el mismo peso que a la escritura canónica. El debate refleja cuestiones más amplias, sobre los límites de la revelación y los criterios para la autoridad sagrada. La historia de la esposa de Caín sirve como estudio de caso en este debate. Aceptar o no el relato de Jazer depende de la visión de cada uno sobre el canon y la tradición. La diversidad de recepciones, a lo largo de la historia, ilustra cómo las comunidades negocian el deseo de una narrativa completa con la necesidad de proteger la pureza doctrinal. Estudiar esta historia de recepción proporciona una visión de cómo los textos sagrados se transmiten, interpretan y valoran a lo largo del tiempo.